Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 381, Perdición 1. Mendan tarareó. Su oferta es apreciada. Puedo buscarte cuando llegue mi propia tarea. Será útil otro experto en formaciones. Se esperará el llamado, reconoció Swansea, pasándolos de largo. Su bastón se manifestó en sus manos ahora desnudas, con los anillos tintineando. Espero poder compartir la buena noticia que tengo más tarde, señorita Lin. Ella inclinó la cabeza. Estaré feliz de recibirlos. Sixian, por favor vuelve a unirte. Necesito toda tu ayuda. Te tengo. La figura que estaba junto al camino brilló y desapareció. Lindy cerró los ojos y su ansiedad se distanció momentáneamente. Fue cómodo tener a Sixian de regreso donde pertenecía. Por favor ayúdame, pensó ella. Sixian se quejó. La señorita Lin parece tener muchos buenos amigos, dijo Mendan. Ella abrió los ojos. Lo hago. Vamos a ver al general. Afortunadamente, no tardaron mucho en cumplir con las formalidades. Los soldados le esperaban porque se había enviado una misiva del inspector Cao antes de su llegada. El general los esperaba en una sala de entrenamiento cuyas tablas del suelo estaban pulidas hasta alcanzar el brillo de un espejo y cuyas paredes parecían quemadas de negro, aunque la estructura no era más débil por ello. No había ayudantes ni ayudantes, solo la propia general parada en el centro de la sala, girándose para mirarlos, con la placa frontal en blanco de su yelmo ardiendo. Explica. No era una pregunta, esa única palabra, pronunciada en el tono del rugido de un horno. Así lo hizo. Ella reveló todo lo que habían discutido con el inspector, y Mendan intervino para agregar su propia parte, sin acobardarse cuando la mirada del general se volvió hacia él. Y se volvió contra él. Así que los elementos subversivos de los Men se han movido. Es increíblemente tonto exponerse sobre este pequeño asunto. Una mera prueba para el heredero de su gracia. El general no se había movido, salvo para cruzar los brazos libremente. Su reflejo brillaba debajo de ella. El clan Men es leal, insistió Mendan. Estos delincuentes incluso ahora están siendo perseguidos para arrestarlos y censurarlos. Tus parientes siempre han sido los menos leales. Los Bao están comprados, bien y con certeza. Los Diao están unidos a los Kai. Y los Luo conocen su lugar y avanzan a buen ritmo, a pesar de que su progreso diverge. Solo las lealtades de vuestro clan están divididas entre los antiguos clanes condales, dijo implacablemente el general. Los miembros de tu clan todavía miran hacia una fe tonta y derrochadora y hacia el sueño de un pasado perdido. General, por favor, Lindy suplicó. Mendan está alineado con nosotros. Él y su abuela ya han prometido tomar este asunto en sus manos y entregar a todos los culpables de esta conspiración que permanezcan en sus casas. De hecho, esto es un golpe de Estado. Sigue siendo una tontería, pero quienes se aferran a una tradición sin sentido a menudo se comportan de manera irracional. Proporcionaré escoltas para que el joven señor pueda moverse con seguridad para reunir a quienes son verdaderamente víctimas, y cooperaré con esta operación dado que tanto el primer aprendiz como el inspector lo solicitan. ¿Crees que puedes apoyar mi presencia en el reino espiritual? Lindy inclinó la cabeza. Creo que debo hacerlo, por mucho que lo intente. Has estado aprendiendo de esa sombra, así que tal vez puedas. Espero que refuercen sutilmente tu energía para posibilitar tu acción. Sin embargo, le resultará imposible dar soporte a unidades adicionales. Molesto. A Lindy no le gustó lo pequeña que se sentía bajo esa mirada sin ojos. El sudor le recorría el cuello y la frente debido al calor fantasma que exudaba el general en sus sentidos. Aunque no había señales de agitación o reacción en la apariencia física del general, para los sentidos mejorados de Lindy, la presión era increíble. Se le clavó en el cerebro un ritmo que sonaba como el pisoteo sincronizado de 10.000 botas, y olió el olor acre y espantoso del humo que quedaba donde los ejércitos se enfrentaban y se perdían vidas en innumerables cantidades.
Si encuentra esta narrativa en Amazon, tenga en cuenta que está tomada sin el consentimiento del autor. Reportarlo. El horno arde. El combustible está paleado. El metal fundido se agita en color carmesí y blanco. El vapor que sube es 1.000.000 de gritos de terror. ¿Tiene usted alguna experiencia con el combate liminal, General Xia? Los Sui debieron haber utilizado tales artes. ¿Crees que seré suficiente?, preguntó Lindy. Los Sui no podían esconderse donde cayó la luz de su gracia. Sus ojos lo sacaron del lodo en el que permanecían. Tampoco fueron tan sutiles al final, a pesar de todas sus pretensiones. Rompieron el velo y las pesadillas brotaron como agua. A través de estas llagas abiertas, mi espada golpeó fácilmente. Sin embargo, la garantía de tal estrategia es inaceptable en este lugar. Tendrás que ser suficiente. Confío en el juicio táctico del primer aprendiz. Lindy se estremeció, tratando de no ver los horrores que esas palabras intentaban mostrarle. Los ojos que cultivaba tenían sus desventajas. Al igual que la propia duquesa, el general no se dejó contener en absoluto. Poder ver y sentir tan claramente en su presencia era un arma de doble filo. Mentian la miró con expresión tensa y luego se volvió hacia el general, inclinando la cabeza. Me despediré entonces para comenzar mis propios preparativos. Lady Ling, ten cuidado. Lo haré, tanto como pueda. Parecía que quería decir algo más, pero se fue sin decir nada más. El general habló mientras la puerta se cerraba detrás de él. Incorrecto. No hay seguridad en esta acción. No hay mentira en decir que lo intentaré. Hay valor en las fintas y el engaño, admitió el general. A veces, la moral mejora gracias a una estimación optimista. Me esforzaré por mantenerte. No es mi especialización. Lindy entendió la implicación. Me mantendré alejado de los pies tanto como sea posible dado mi deber. Es posible que tu objetivo sea interrumpirme, advirtió Xia Ren. Sí. Siempre y cuando lo entiendas. Estoy preparado. Comience a la señal del primer aprendiz. Lindy asintió. No había nada más que decir en esta habitación oscura, tratando de no marchitarse bajo el calor del monstruo que la compartía con ella. Zixian susurró. A veces, las mentiras eran reconfortantes incluso cuando ella sabía cuáles eran. Los pájaros mensajeros de papel iban y venían. Kai Renxiang le informó que retomaría las tareas que le habían sido encomendadas por hoy y redirigiría los mensajes a su propia oficina. Un breve mensaje de Zheng Fu le informó que él tenía una pista sin más detalles. Se dirigieron más pájaros al general, pero ella no estaba al tanto de ellos. Presumiblemente los mensajes eran para organizar la seguridad exterior. La espera fue interminable. Incluso revisar sus cosas, dejar de lado sus anillos de almacenamiento y talismanes que solo serían destruidos aquí, no la ocupó por mucho tiempo. El miedo a lo que estaba por venir le carcomía la mente a pesar de sus mejores intentos de meditación. Incluso los ejercicios de cultivo más básicos estaban fuera de su alcance. Cuando empezó, apenas lo notó. Una leve onda de retumbó en el suelo y el aire, el más leve zumbido de algo similar al escaneo de seguridad al que se había sometido en la oficina del Ministerio de Integridad. Interesante. El ministerio ha perfeccionado sus formaciones. Miró hacia el general, quien no dijo más. Ella supuso que el general Garza lo sabría. El ministerio había ayudado al incipiente gobierno de Kai a localizar los restos de los Sui tras su caída. Su cabeza se sacudió mientras sentía el pulso. Un olor como a agua estancada y una sensación como si estuviera parada en el agua, ondulando por el impacto de una piedra arrojada. Ella escuchó y sintió que la gente se movía afuera. La gente gritaba y el metal hacía ruido. Zixiang le susurró. Lindy se puso de pie, montó su en bicicleta una vez y obligó a sus energías a calmarse. Ella reunió el poder necesario para caminar en sueños a través del velo y, tentativamente, se acercó al general con ese poder, haciendo una mueca ante el calor abrasador que amenazaba con carbonizar su propio y hasta convertirlo en ceniza. Se inclinó muy levemente, lo suficiente como para sentir como si simplemente estuviera tocando algo abrasador en lugar de que su carne se derritiera de sus huesos.
Los brazos del general no estaban cruzados y su mano se deslizó hasta la empuñadura envuelta en blanco de la espada a su cintura. Lindy sintió que el hilo incrustado en su carne se tensaba, provocando un dolor agudo en su dedo medio. Comenzando el transporte, anunció Lindy, más para ella que para Xia Ren. Sintió que los brazos de Sixian se apretaban a su alrededor mientras atraía a Sui para caminar por el sueño. Sentía como si su espalda se rompiera por el peso sobre sus hombros. Ella se tambaleó y su pie casi resbaló. Y entonces ella dio un paso adelante, siguiendo el hilo negro hacia el caos. Hilos 382 o Perdición 2. Lindy sintió que sus pies se hundían en un barro profundo y frío, y el olor a podredumbre llenó su nariz. Esas sensaciones apenas duraron un segundo. Grita. Llamas crepitantes y vapor silbante. El calor la quemó, un calor de cocción imposible que presionaba en todas direcciones. Dejó escapar una tos entrecortada y amordazada mientras el humo blanco la envolvía. El general Garza pasó junto a ella, agarrando con la mano sin apretar la empuñadura de su espada. Lindy apenas podía percibir su silueta en el humo. Pero no era humo. La esencia del liminal murió donde quiera que tocó hacia Ren. Las artes de Su Ling le habían mostrado una vez un atisbo de esto, una técnica que congelaba y robaba la variabilidad de la materia del liminal. Pero el efecto de Xia Ren fue infinitamente mayor. El denso manglar en el que habían entrado, con su cielo de color magullado y su vista infinita de brillantes luces de hadas en la niebla, era un laberinto, uno que Lindy entendió instintivamente que podría haberla atrapado por la eternidad en sus caminos pacíficos y serenos. Todo murió alrededor del general. El agua, la niebla y la luz se convirtieron en polvo. Donde caminaba el general, el sueño estaba blanqueado, quemado y aplanado, una plaga extendida de polvo blanco y quieto que devoraba el paisaje. Lindy se inclinó y un gemido se le escapó de los labios mientras el dolor caía sobre ella. El peso asombroso y el poder ardiente emitidos por los segmentos de la armadura de la mujer regresaron a los canales de Lindy. FSSH. Una espada susurró y Lindy fue llevada de rodillas, con lágrimas ardiendo en sus ojos mientras vomitaba en el polvo debajo de ella. El laberinto se partió en dos, un cañón de kilómetros de largo se desgarró en la tierra de un plumazo. Sin ocultamiento. Sin trucos. Sin confusión. El soberano del acero y del fuego había llegado. La liminal aullaba con la agonía de un titán herido, un ruido que amenazaba con reventar la carne aún mortal de sus oídos. El licor negro brotó en el cañón tallado ante ellos, los manglares cayeron y las aguas se hundieron en el abismo. A través de la niebla dividida, más allá del pantano en ruinas, Lindy vio el contorno de un gran y antiguo templo, resplandeciente con aguas que caían, con estanques reflectantes tranquilos y profundos, serpenteando en niveles en espiral por sus torres. El templo estaba tan cubierto de vida que al principio parecía una gran montaña cubierta de musgo. La piedra desgastada por el agua, cuidadosamente tallada a lo largo de eones por fuerzas naturales, retumbaba. El templo se giró para mirarlos. Y la sombra de una garza de acero cayó sobre él. El estancamiento es la muerte, le susurró Lindy a Sixian mientras se ponía de pie. La entonación de su sencilla y joven verdad fue suficiente para agitar el hilo en sus canales y hacer que el viento azotara los dobladillos de su vestido y la elevara en el aire. Ella entendió implícitamente que solo su pequeña resonancia y la protección del general permitían incluso eso. Aquí y ahora, no sentía que su visión flaqueara ni que sus sentidos se desviaran hacia una metáfora desesperada. En cambio, vio hacia Ren en su plenitud y deseó no haberlo hecho. La sombra del general se alzaba. Era una gigante retorcida de acero segmentado, demacrada, con bordes afilados y puntiagudos. Una luz resplandeciente brotaba de cada grieta de su armadura, humo y ceniza que olía a carne quemada, el calor de un horno ardiendo y ennegreciendo todo lo que su mera presencia no convertía en polvo. Humo y ceniza que olía a carne quemada se elevaban en columnas asfixiantes, ondulando con rostros gritones y sufrientes forjados en humo. Su espada ardía con una luz azul pálido que la dejaba caer, donde su filo cortaba incluso el aire. Todavía saboreando bilis en su lengua, Lindy se elevó más alto mientras el templo de piedra gemía, con agujas naturalistas flexionándose como las espinas de alguna bestia titánica, exudando niebla y luces de hadas de todos los colores. Rodearon su perímetro,
Una concha dolorosamente hermosa de luz danzante y refractante. Desde lo profundo del templo sonaba una melodía triste, los sonidos de una antigua cítara perforaban los gritos que rugían y crepitaban del general en su avance. Preservación. Se había perdido tanto, se había llevado tanto. Un corte tras otro talando a la gente del bosque, 1000 insultos y cambios en las costumbres de los antepasados. Susurros insidiosos que afirman mejora, superioridad e incluso bondad. Mentiras todas. Mentiras todas. Los constructores de piedra, los carceleros celestiales, los quemadores de colinas, los falsos soñadores, los asesinos de cimientos. Ninguno había sido jamás digno. Cada uno buscó simplemente romper el caparazón del último pueblo elegido, los administradores finales del legado del adivino. Conquistadores y herederos de los reyes bestia. Ladrones y saqueadores, todo lo que manchara a los parientes, quítales los últimos vestigios de orgullo e identidad. Stillwater's Deep and Cold lo ahogaría todo antes de rendirse. 10.000 años de historia cantaban en los cimientos y en las profundidades, y no se quedaba callado en la noche. Fue insoportablemente triste. Lindy sintió que su corazón podía congelarse incluso cuando sentía que su mundo se volvía loco. Sus sentidos amenazaron con rebelarse, convirtiendo el mundo en una mancha sin sentido de sensación caótica. Solo el dolor agudo siguió siendo real, la sensación de sangre corriendo por su nariz y sus ojos como si su cráneo amenazara con estallar. Sin sentido. Una espada que derribó montañas se elevó hacia el cielo. Ninguna luz escabrosa se arrastraba sobre su superficie, solo un calor crudo e inefable, ondulando en su furia. Chainbreaker. Lindy se atragantó al sentir que el nombre se grababa en su mente, despojada de las sutilezas de los personajes cortesanos y del lenguaje humano. Se lanzó hacia lo que quedaba del bosque de manglares, lejos de la pisada del titán. En medio del dosel ardiente y marchito y los lamentos de las hadas moribundas, se escondió en las aguas hirvientes sin chapotear, sumergiéndose muy, muy profundamente en el lodo. Esta historia ha sido sustraída ilegalmente sin el consentimiento del autor. Reportar cualquier aparición en Amazon. Las leyendas morirán. Los héroes morirán. La historia morirá. Las canciones morirán. Las lenguas morirán. Las pequeñas naciones terminarán. El crisol los devoraría a todos y dejaría que solo hubiera un pueblo, un amanecer y un futuro. La tradición no empuña espadas, no levanta escudos, no reúne ejércitos, no llena vientres, no cumple vidas. Falso consuelo, sin ayudar a nadie. Grita entonces. Entonces enfureces y no te quedas callado. El resultado es el mismo. Sintió el golpe de la espada, y la tierra se sacudió y se agitó con el impacto mientras una cítara gritaba y la piedra se agrietaba. Una tormenta de fuego devoró el cielo. El pantano destrozado fue incendiado y venas oníricas de un negro pulsante se extendieron como grietas fractales en el mundo mientras todo se convertía en polvo. Amenazó con devorarla. La presión estaba en sus propias venas, tensándose y palpitando con el dolor de sostener una existencia tan monstruosa, incluso tenuemente. Podía sentir y absorbiéndose a una velocidad aterradora. Fue solo el goteo de oscuridad que fluía del hilo alrededor de su dedo lo que compensó el drenaje. Había pensado durante mucho tiempo en la naturaleza del poder, lo que significaba y para qué servía ejercerlo. Ahora ella sabía que tenía el núcleo del asunto desde el principio. El poder era el ejercicio de su voluntad sobre el mundo. Estaba haciendo realidad sus creencias. La sabiduría del filósofo más sabio no era nada si no llegaba a los oídos que podían defender su causa. Las reformas del gobernante más diligente no eran nada sin el poder de hacerlas cumplir. Eso era lo que ella había hecho. Lo que hicieron sus canciones. Ella cantaba y, a veces, el mundo la escuchaba. Por pequeña que fuera, por escaso que fuera su poder personal. Ella había provocado esto. Sin ella, un soberano no estaría gritando. El poder no tenía por qué venir desde dentro. El invierno no fue una sola voz, sino los movimientos de innumerables fuerzas al unísono provocados por el giro del mundo, puestos en marcha por voces que ya no existían. ¿Cuántas de esas voces, poderosas o no, habían sido olvidadas? Lindy escapó del lodo hirviendo como una estrella parpadeante mientras el firmamento explotaba bajo sus pies,
Mil raíces y filamentos de poder que intentaban estrangularla. Cada toque dejó ronchas y lágrimas en su piel antes de que se quemaran hasta convertirse en cenizas y la quemaran también al hacerlo. A lo lejos, el titán lo persiguió y el templo huyó, levantando muros de realidad y percepción deformadas. Los laberintos retorcidos se desmoronaron tan rápido como fueron creados. Lindy cerró los ojos, se envolvió en la oscuridad y todavía veía luz tan brillante como el día a través de sus párpados. No había seguridad en esta batalla, solo opciones de peligro. Podía sentir el arrastre sobre su piel del dolor, el terror y el odio de Stillwater's Deeping. Él también la vio, a pesar de que no podía permitirse el lujo de dedicar ni un momento de atención para aplastarla. Ella había evitado instintivamente los incendios del general. Pero la verdad aquí y ahora era que las sombras y la niebla eran sus enemigos en esta batalla. Las llamas que abrazaban el cielo de la perdición no lo eran. No ahora, por todo lo que ella sabía que ellos volví. Kai Renxian tenía razón. El general no era una espada. Ella era algo mucho más terrible. Pero incluso si no era una espada, seguía siendo un arma en manos de otro. Su camino era hueco como el crisol que decía ser, pero no era quebradizo por ello. Solo existía el presente interminable lleno de resistencia al aplastamiento. La unidad que ella afirmaba defender no provenía de dentro de sí misma porque la visión, la ambición y el impulso estaban encarnados en otra. Ciarren estaba incompleta, pero eso se debía a que se había sumergido totalmente en el ideal de la duquesa Kai. En este momento, ese ideal se alineaba con el sueño que Kai Renxian, Gan Wangli y ella misma perseguían. Llegaría un día en que eso ya no fuera así. Pero hoy no fue ese día. Lindy se elevó hacia arriba. Los dobladillos de su vestido ardían, las chispas caían en la tela, haciendo que la tela se retorciera. Olía su propio cabello quemado y su piel carbonizada, pero de todos modos volaba entre las innumerables chispas que llenaban el cielo. Sixian se preocupó. Ella lo sentía. También podía oler el sueño ardiente y, como un teatro que se incendia. Podía ver los granos cristalinos del liminal desmoronado que era su amiga, volando en el humo que salía de su vestido. Los guanteletes que colgaban de los bucles de su faja cobraron vida. Se levantaron para cruzar ante ella, con los miembros fantasmales de una musa parpadeando y llenándolos, y los dedos articulados apretados. Las placas hexagonales volaban desde ranuras en sus lados, 2, 4, 8 y más, duplicándose con cada momento, entrelazándose a su alrededor en una esfera sólida y montañoso. Fue un testimonio de la habilidad de Swansea que cada plato durara incluso el puñado de segundos que duraron bajo la feroz tormenta que se desataba a su alrededor. Y fue feroz. Lindy voló de cabeza, sacudido por la fuerza apocalíptica del viento que rugió tras la espada de dardos del general Garza y las vibraciones del rugido del canto del enemigo. Utilidad. 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 Todo lo demás es distracción, la indulgencia de los victoriosos. Lo único que no logró otorgar ventaja material fueron las cadenas. La diferencia provocó guerra, dominación y sumisión. Un demonio del cementerio aferrado que roe huesos antiguos y encadena generación tras generación a los muertos. Enviar. Romper. Quemar. Sumérgete en la marcha victoriosa, más botas en el campo del amanecer. El templo respondió con tono desafiante. Pureza. Pureza de acción, ceñirse a la sabiduría. 10.000 años de pequeña iteración, de sabiduría compuesta de sabiduría. La diferencia separa a los hombres de las bestias, marca a los elegidos, define al pueblo y a los menores. Mira. Rompe tu espada contra la fortaleza, los muros levantados por 10.000 años de vigencia a través de la conquista, la tormenta y la pesadilla. Espada vacía, espada sin alma, rugido de devastación, desaparece en las sombras, como lo hacen todas las bestias al final. Si le quedara algo en el estómago, se habría vuelto a sentir miserable mientras se dejaba llevar como una de las millones de hojas ardientes atrapadas en la estela del general. Fueron repugnantes y fascinantes las imágenes y los sonidos que se estrellaron contra ella. En un lago de vapor hirviendo, un complejo de templos luchaba con un gigante de fuego y acero que empuñaba una espada que tallaba cañones de ceniza osificada en el tejido del reino de los sueños.
La hoja chocó con ondas caleidoscópicas de color y lagos llenos de agua desde profundidades infinitas. Ni siquiera podía percibir los movimientos de los soberanos, pues los rugientes argumentos encarnados en sus enfrentamientos llegaban a sus oídos con claridad. Pero ella podía sentir la espada talladora de montañas a su paso. Fue repugnante. Repugnante, porque podía sentir su resonancia. Barreras. Bordes. Estos impidieron la comunicación. La gente se dividía para pelearse y luchar para definir quién era pariente y quién no. Esa era la fea raíz en el núcleo de una comunidad. La exclusión de los no parientes fue la forma en que se definieron sus límites. Ella había visto las hojas oxidadas brotando debajo de los cascos podridos y resbaladizos del doliente Esmeralda en su tribulación liminal. Había visto el paso bajo las montañas bordeadas de esclavos moribundos en el viaje de sus sueños con Swansea para encontrarse con Gridha. Esta era la unidad de espadas, la ley de hierro escrita en la tela de los mares Esmeralda. Interludio, invocación. Ella era Cairhien, heredera de los mares Esmeralda, y hacía falta todo lo que estuviera a su alcance para no ponerse la cara en las manos y gritar. Este impulso indigno le había venido con mayor regularidad durante el último año, pero rara vez había alcanzado la intensidad que tenía ahora. Le pido disculpas, señor Gia. Los Kai están resolviendo este asunto con la ayuda del Ministerio de Integridad. No puedo compartir más información en este momento por razones de seguridad, repitió Cairhien. Otra vez. El hombre que irrumpió en su oficina era Hyasu. Era un miembro menor de ese clan que no había participado en gran parte de las conversaciones. Tenía sudor en la frente mientras la miraba con una frustración mal disimulada. Lady K, he sido muy paciente tanto con su retenedor como con usted misma. La familia Gia considera que nuestros intereses están suficientemente representados, pero si hay un asunto militar en marcha, entonces debo exigir que se nos informe. Es la base misma del nuevo orden que los clanes condales sean capaces de coordinarse y responder a las amenazas. Ella frunció los labios. Fue un argumento frustrante porque era cierto. El clan Kai, a través de su líder, la duquesa Kai, había ascendido a su estatus ducal en parte debido al fracaso de los Sui en coordinar los clanes condales contra la incursión de las tribus de las nubes. Gang Wangli le lanzó una mirada preocupada. Había estado manejando bien sus tareas asignadas, pero en ese momento, las disputas iban más allá de lo que podía calmar. Cairhien tomó su decisión. A esta hora tan tardía, era necesario que hubiera alguna comunicación. Las piezas ya se estaban moviendo. Señor Gia, le aseguro que no existe ninguna amenaza externa. Las delgadas cejas de Hyasu se juntaron. ¿No hay amenaza externa? Lady Kai, las plumas blancas se están moviendo. No hay ninguna amenaza externa, amigo mío, dijo con dureza Gang Wangli. El hombre que estaba frente a su escritorio se detuvo y sus cejas se levantaron. ¿Quién se atrevería? Sonaba genuinamente horrorizado, como si la idea realmente, sinceramente, nunca hubiera entrado en su mente. Los más leales a su madre eran un grupo difícil, pero no de esta manera. El clan Kai y el Ministerio de Integridad seguramente encontrarán todos los nombres relacionados con el negocio actual. Es por esa razón que debo ordenarle que no haga más ruido sobre el asunto, Sir Gia, dijo Cairhien con gravedad. En esto invoco el nombre de mi honorable madre. Por supuesto, Lady Kai. Este humilde servidor del Kai no intentaría interrumpir tal investigación. El hombre hizo una elaborada reverencia. Si bien mi clan Gia podría discutir los detalles, este asunto fue sancionado por su gracia, y actuar desafiándolo es inconcebible para cualquier patriota de los mares Esmeralda. Nunca he dudado de que usted es así, Sir Gia, dijo Gang Wangli. ¿Entiendes por qué no pude dar una respuesta más clara cuando hablamos afuera? De hecho lo hago. Mis disculpas por mis palabras anteriores, Barón Gan. Sepan que vinieron de un lugar de preocupación por nuestros grandes mares Esmeralda. No lo dudo, respondió diplomáticamente Gang Wangli. Cairhien creía que el orgullo era al menos un factor equivalente. Los Xia siempre estaban nerviosos por las oportunidades de contribuciones desde que su patriarca se había recluido. Sin embargo, sería impolítico decirlo. Yo tampoco, señor Gia. Gracias por tu comprensión.
Teniendo en cuenta lo que usted sabe ahora, le pediría que permanezca en la embajada hasta que se resuelva este asunto. Miró hacia un lado mientras las formaciones de seguridad en la habitación resonaban en sus pensamientos. Un pájaro mensajero de papel revoloteaba en la ventana. Resonó con la firma oficial de The White Plumes. Ella hizo un gesto y tanto las alas como la ventana se abrieron para permitir el paso. Hyasu también lo miró y se inclinó nuevamente mientras veía la marca en el mensajero. Por supuesto. Lady Kai, este Hyasu estará listo si la heredera necesita más seguridad. Mi agradecimiento. Dejó que el mensajero aterrizara en su mano. Cuando su invitado se fue y la seguridad se cerró detrás de él, todo se desarrolló. Sus ojos escanearon la letra algo garabateada de Lindy y sintió como si el mundo se hubiera quedado quieto. Su sirviente era un madwoman. Esta historia ha sido sacada ilegalmente de Royal Road. Si lo ve en Amazon, infórmelo. Señora Kai. Gang Wangli interrogó, sin inclinarse del todo sobre ella en señal de preocupación. Gang Wangli, ve a buscar a Sir Hya. Tengo mensajes que enviar a los otros clanes conyugales. ¿Qué te ha angustiado tanto? Esa chica está intentando morir otra vez, respondió Kai Renxian con brusquedad. Que este no sea el momento en que ella tenga éxito. Todo comenzó en serio cuando el cielo cambió el color de la carne magullada y cuando el aire frío y seco de la montaña se llenó de una humedad asfixiante. Ella estaba parada en el patio del complejo Luo mirando al cielo. Fue de mala educación convocar una reunión de los clanes condales en la casa de uno de ellos en lugar de en terreno neutral, pero de los complejos que no estaban comprometidos, los Luo tenían las mejores defensas contra la contaminación mental. Wang Lian también miró el cielo donde se agitaban las nubes. ¿Entonces algún tonto podrido realmente lo hizo, eh? Pensé que realmente podrían esperar a esa generación. ¿No estás demasiado tranquilo? Hyasu se retorcía las manos. Vemos la traición ante nuestros propios ojos. No desde el Chu. Kai Renxian interrumpió bruscamente. La baronesa Lindy ha estado trabajando estrechamente con el Ministerio de Integridad, nuestros propios activos de inteligencia y la Leal Men. Esta no es la traición de un clan, sino el último suspiro de los traidores que buscan derribarnos mientras ascendemos al lugar que nos corresponde entre las provincias. No les des la victoria. En efecto. Gang Wangli golpeó sus puños con un estruendo. Aunque las próximas horas serán difíciles, ahora hemos sacado a la rata de su madriguera. Solo necesitamos hacer frente a lo que viene a continuación y no permitir que nuestros huéspedes sufran daños. La traición de un individuo es igualmente imperdonable, pero Lady Kai, Sir Gon, tienen razón. Justo cuando hemos encontrado tanta unidad al conquistar el muro de una vez por todas, no podemos permitir que esto flaquee aquí. Detrás de ellos, el pisado tembloroso de un gran perro y su pesado aliento llenaban el patio. El gran perro que Luo Jie había traído consigo olfateaba profundamente el aire mientras muchos otros perros más dentro del recinto ladraban agitados. Qué tontería la de alguien que debería saberlo mejor. La voz grave de Luo Jie era sombría. Este poder. Su mente se ha podrido. Es una vergüenza que sus cuidadores permitan esto. ¿Reconoces al traidor? Preguntó Hyasu. Lo conocí una vez. Es tan arrogante como siempre, ese Men Delong. Señor Luo, le pido que ayude en la defensa del valle. Invoco los juramentos del clan Luo a los Kai, dijo Kai Renxian. Preserve la vida y la salud de todos los que se encuentran en las instalaciones de la cumbre lo mejor que pueda. No se hacía a la ligera dar órdenes a alguien hasta ahora superior en cultivo. A pesar de su avanzada edad, Luo Jie era el cultivador del reino más alto de su lado y no estaba ocupado con otras tareas. Aún quedan dudas, pero el sur no ha estado unido en sus propósitos antes. Sería decepcionante ver ese final por la rabieta de un anciano. Gracias, señor Luo. No es mi manera de defender. El destino es tan retorcido como para invertir roles sobre nosotros en un lugar así. Las uñas de Luo Jie crecieron, se engrosaron y se afilaron. El músculo se retorcía bajo la piel del hombre delgado, y las venas y los tendones se abultaban de manera inquietante a medida que sus extremidades comenzaban a hincharse de poder, brotando cabello grueso. El fuego plateado parpadeó,
elevándose desde su mano derecha donde agarró la cabeza de su bastón, su hombro y su rostro, mostrando la sombra de un hocico gruñón y bestial. Los ladridos desorganizados en las perreras del recinto cesaron. Señora Wang, también ordeno su ayuda para preparar las defensas, continuó Kai Renxiang, dejando que la tensión y la agitación en su corazón permanecieran enterradas incluso bajo la oleada de poder en el aire. El cielo magullado se onduló y una abrasadora línea de llamas estalló en la cúpula del cielo. Las nubes fueron arrastradas y una ola de calor abrasador azotó el valle. Sir Jia, le pido que me acompañe también a reunir a las fuerzas de la casa en apoyo de las plumas blancas. Por supuesto. Hyasu le golpeó el pecho con la mano. Hice el llamado a la acción en el momento en que Lady Kai hizo la solicitud. Yo también, gruñó Wang Lian. Ella encorvó los hombros mientras la presión en el aire aumentaba. Una tormenta de viento surgió de otra grieta fractal que se formó brevemente en el cielo. HN. Señor Luo, ¿me invita a fortificar sus muros? Sí, lo hago, respondió Luo Jie. Se alzaba sobre ellos, casi 3 metros incluso con los hombros encorvados. Una creciente melena plateada solo aumentó su altura. Su voz era un gruñido reverberante de una garganta cada vez más inhumana. ¿Señor Jia? ¿Señora Kai? Preguntó Wang Lian. Toma el mando, dijo Hyasu. Los mares Esmeralda son uno solo. Le doy a Lady Wang toda la autoridad sobre las obras defensivas, dijo Kai Renxiang. Vamos. Será mejor mostrarles a estos extranjeros que mi matriarca no es la constructora sin ningún motivo. Wang Lian pasó junto a ellos y presionó su mano contra la puerta del patio antes de pisar en sin siquiera una onda. Asumiendo el mando. La voz de Wang Lian resonó en los árboles, las piedras de construcción, la puerta e incluso en los barrios y la carretera exterior. Wangli, marchamos, dijo Kai Renxiang. Con Gang Wangli a un lado y Hyasu al otro, abandonaron el complejo para encontrarse con los soldados reunidos afuera. A sus espaldas, una veintena de aullidos se elevaron al unísono, sacudiendo el cielo hirviente. Contacto. Hilos 383 y perdición 3. Lindy metió los brazos a los costados y se lanzó con todas sus fuerzas hacia la nube de aire ardiente que rodeaba al general mientras una barrera tejida de odio y orgullo obstinado se rompía, desatando un océano de agua de pantano en el cielo para ser hervida instantáneamente en vapor rancio y abrasador. Las llamas del general amenazaron con quemarla sin tener intención alguna de hacerle daño. Porque el general también creía en unir a la gente. No importaba lo que quisieran. No importa cuán queridas fueran las barreras. No importaba cuánto gritaran cuando les rompían las cadenas. ¿Qué haría Lindy si el cielo blanco retrocediera de este día horrorizado y se retirara a sus fronteras? ¿Qué haría ella si el conflicto entre el Imperio Celestial y la Nación Polar llegara a sus fin? Ella hablaba hasta que le sangraban los labios y le ardían los pulmones. Intentaría resolver las disputas entre las dos naciones sin acero ni fuego. Pero si todo fallara, ella lucharía. Porque el imperio era su hogar. Era donde vivía su familia y donde residían sus amigos. Era la base de su comunidad, y luchaba y mataba para protegerla como lo había hecho en la caldera y como lo hacían los soldados en todo el muro, alimentada por incontables siglos de conflicto con los nómadas del cielo. Esa era la cruda verdad que los fuegos del general no le permitían ignorar. Esto era poder. Al final, la paz solo fue posible porque tanto el Imperio Celestial como la Nación Polar desconfiaban del poder del otro. Si uno se debilitara, o fuera percibido como débil, eso cambiaría. Su método era fundamentalmente un acto efímero de engaño y... No. Lindy se acurrucó en la forma más pequeña que pudo. Manos de cerámica dolorosamente calientes la abrazaron y la cáscara de hexágonos agrietados se cerró en una canica de frío en un mar de fuego. El vapor los sacudió y los arrojó por todos lados. Estaba empezando a dejar de sentir dolor y su piel simplemente estaba perdiendo sensibilidad. Sixian suplicó. Ella hizo circular su y desesperadamente dentro del caparazón agrietado que Sixian había levantado. Las escamas de ceniza que alguna vez habían sido piel y carne se descascararon y se desintegraron, revelando carne nueva. Su cuerpo era aquí tanto una construcción como materia. El dolor abrasador se renovó. Eso estuvo bien. Ella no sería como el general.
Ella no perdería la capacidad de sentir porque el general estaba equivocado. El poder no era tan simple como eso. El mundo no era simplemente un juego de dominación. Se necesitaba poder para actuar, no se necesitaba respeto. Si la gente hablara y estuviera atada por las cadenas adecuadas, el respeto permanecería, incluso si el poder oscilara de un lado a otro, como siempre sucedió, como siempre debe suceder. Nadie ni nada duró para siempre y ningún poder quedó excluido de ello. Abajo gemían innumerables toneladas de piedras. Otro brillante mundo de ilusión fue destrozado por una espada de realidades. Ella había hecho esto y por eso no tenía derecho a negarse a presenciarlo. Porque Stillwater's Deeping también estaba equivocado. Podía ver las raíces de las que había florecido este horrible crecimiento y compartía esta raíz. Aunque no estaba de acuerdo con la creencia de Kai Renxian de que la familia era la raíz de la corrupción, Lindy también reconoció la mayor parte de la verdad en ella. Mantener a los parientes por encima de todo, antes que de todo, podría llevar a un cultivador a métodos desesperados y casi suicidas. Lindy recordó aquella noche cuando el clan Lin celebró el banquete en el jardín. Su madre, sus hermanas, su hermano y Sixian, todos esos rostros estaban iluminados de alegría, la tensión desaparecía en risas y buenos sentimientos. ¿Cuánto destrozaría para mantener eso? ¿Qué haría ella si eso chocara con sus deberes? Pero, al igual que el general, también había algo vacío en Stillwater's Deeping. Al igual que ella, él se había sumergido en otra. Ella no creía que él recordara cosas tan pequeñas, en realidad no. No cuando vería a la gente de su propio clan asesinada como traidores simplemente para descarrilar el cambio. ¿Era esa entonces la verdad de la soberanía? ¿Una ley en forma de cultivador, totalmente desprovista de matices? Las naciones polares así lo pensaron con certeza y así guiaron a quienes lo deseaban a renunciar a sus deseos y convertirse en conductos para la tierra y la comunidad. La tierra se partió, más cañones se extendieron hacia el horizonte, llorando sangre y cora. Una legión de horribles pesadillas arrancadas de las entrañas del sueño treparon por el cuerpo blindado del general mientras ardían, lloraban y morían, sacrificados por millones para frenar a un monstruo mucho mayor por un pelo. El espacio se deformó, la niebla se elevó y las aguas se elevaron para ahogar al mundo y, sin embargo, ellas también ardieron de todos modos. Fue demasiado. Le dolían los ojos. Su cabeza latía con dolor. Podía sentir a través de Sixian y sus propios sentidos secos parpadeantes del mundo real, tan lejos de ellos ahora. De un calor abrasador y palpitante y de una tierra temblorosa. De gente corriendo en pánico. De gritos lejanos. De vapor hirviendo del complejo Mendi, aguas cayendo por la ladera de la montaña hendida. Era tan fácil olvidar lo que había a sus pies. Tan fácil como dejar de sentir dolor. El camino fácil no es el único. El susurro de un hereje muerto se arrastraba por sus pensamientos como una fría onda de agua. Mira entonces. No eres el único pequeño que da a conocer su voluntad en una batalla de pequeños dioses. Una de las sinuosas torres del templo se derrumbó hacia adentro y cayó con un grito de piedra rota, intacta por la espada del general. Si te encuentras con esta narrativa en Amazon, ten en cuenta que ha sido robada de Boyle Road. Por favor, repórtelo. Un destello de rojo. Un simio sonriente atravesó las muchas capas de los orzales desde aquí. Envuelta y oculta en el centro de un laberinto de formación ubicado en el liminal superior, una mujer con colores meditaba, con venas abultadas debajo de su piel con los colores del de Stillwater's Deeping. El simio la derribó. Un inspector marchó al frente de una delegación de fantasmas contra una masa de materia vegetal, una bestia de pantano de caña y barro que crecía cancerosamente. Sus fantasmas se desplegaron, coordinados a través de una docena de portales de espejos. Talismanes de papel y estacas de encuadernación perforaron a la bestia hasta que un bastón de ebón pudo perforarle la cabeza y una mano nudosa pudo sacar a otro anciano de las entrañas de la bestia. Un joven, aterrorizado por sus familiares, marchó hacia las ruinas inundadas que deberían haber sido su hogar, una sombra silenciosa con un sombrero de ala ancha a su lado. Detrás de lentes parpadeantes, los pensamientos se agitaban sin fin mientras reunía a parientes enfermos a su lado, cazando a aquellos que no habían necesitado parásitos para proteger las piedras angulares de las torres de los templos. El siguiente golpe de esa horrible espada arrancó 3 torres de templos de sus bases,
Y Lindy se dio cuenta. El mundo nunca está quieto. El poder es cambio. En cada alma duerme esa chispa. Hay poder en avivar y inflamar eso, poder que puede mover montañas y dioses por igual. El bramido que estalló tras el derrumbe de las torres del templo no fue tanto un sonido como una onda distorsionada que atravesó el reino de los sueños. Lindy sintió que su visión se deformaba y su cuerpo casi mutaba. Los huesos se retorcían bajo su piel y las venas se retorcían como serpientes, como para sacudirla de adentro hacia afuera. La delgada esfera de cerámica agrietada hecha con cáscara de huevo se abolló hacia adentro, como un trozo de arcilla aplastado en un puño. Los guanteletes cruzados frente a su rostro se agrietaron, formándose una grieta en el costado del izquierdo, chispeando salvajemente con I. La forma fantasmal de Sixian se onduló, llenando sus oídos con un chillido ascendente como un arco arrastrado por la cuerda más aguda de un instrumento. No hubo más palabras de la seca voz susurrante de lo que solo podía ser Huisen. Y el templo, el pantano en llamas y el cielo lleno de vapor temblaron de inmediato cuando Men Delon, mientras Still Waters Deepen, contraatacaba. ¡Cobarde! 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 No eres más que un niño tembloroso, un buscador del camino de la tranquilidad. Las pesadillas informe que pululaban sobre el titán de acero se retorcían, abriendo demasiadas bocas para lamentar una canción de dolor y desprecio. Construcciones retorcidas de carne de ensueño pululaban desde el dosel ardiente. Millones más siguieron volando con alas ardientes, ojos reventados y carne hirviendo. Al igual que las efímeras, murieron por millones. Y, sin embargo, al morir, atascaron y engomaron articulaciones segmentadas con sus cadáveres, y el humo blanco pálido se volvió negro y acre. Cobarde infiel, vástago caído, demasiado débil para defender, demasiado débil para luchar, destrozando la preservación de milenios. Quinquiller y traidor, niño llorón que todavía se atreve a llevar los carteles de las tumbas de su clan. Mentiroso retorcido, tú que no puedes separarte de tus cadenas. La luz brotaba de cada salón y puerta del templo. Abajo, la imponente figura del general luchaba, obstaculizada por la marea de pesadillas verminosas y limo negro que caía sobre ella en una ola. Los fuegos en el cielo se atenuaron, el vapor hirviendo se redujo y Lindy sintió como si se estuviera ahogando con su propia sangre mientras ojos odiosos la miraban desde mil pesadillas volando por el cielo con alas translúcidas. Sintió el odio, la rabia y el desprecio hirviente del anciano Men. Había estado hirviendo a fuego lento durante siglos, comprendió, mientras presionaba sobre ella. Había sido desde el ascenso de los Kai. Esa había sido la última y mejor oportunidad para que los Men abandonaran verdaderamente el edificio caído e impuro que eran los mares Esmeralda. Kai Renxiang era una simple paja. Ella fue la indignidad final, infligiendo una media verdad retorcida para volver sus cimientos mismos, la verdad del propio TSU, contra ellos. Hubo quienes entre los Men le escucharon y susurraron estas mentiras en sus mismos pasillos. Y eso estaba demasiado lejos. Es mejor que los últimos hijos de TSU mueran que ser reducidos aún más y arrastrados a la impureza. Se dio cuenta de que arruinar la cumbre solo había sido el objetivo secundario. Ellos, no deseaban nada más que tomar la decisión de las manos de sus parientes y obligar a los Men a permanecer unidos nuevamente. Fue terrible presenciar cómo la comunidad quedó despojada de sus opciones. Era el deseo de Men Delon, ese deseo singular, lo que tenía por encima de todo. De alguna manera, pensó en encontrar una victoria en esta unidad forzada, incluso contra la duquesa. Incluso la preservación podría transformarse en destrucción. Rabe. Bail. Morir. Lindy disparó al cielo en una corriente ascendente de calor que hizo gritar todos los nervios que le quedaban. Un océano de agua salobre hervido instantáneamente. Dos ojos titánicos de fuego blanco ardían, vacíos y puros. En ellos no había duda, ni odio, ni arrepentimiento, solo un desprecio ardiente tan profundo como lo era Xianmen. Una espada invisible barría el aire, de kilómetros de largo, y cada pesadilla zumbante moría mientras el cielo se quemaba. No hay cobardía en abandonar el fracaso, en dejar de lado la debilidad. Ninguna carne frágil permanece en el corazón del acero. No queda ningún sentimiento débil en el alma de la llama. Las marcas permanecen hasta que finaliza el trabajo. Permanecen hasta que se rompe la última cadena y se olvidan las tumbas.
El gran complejo del templo se derrumbó hasta sus cimientos cuando esa ruinosa espada cayó sobre su venerable techo. Pero la espada fue rechazada en un destello de luz caleidoscópica. Mentiroso sublime, hasta a ti mismo. ¿Cómo? ¿Cómo te encuentras en presencia del resplandor? La espada de la ruina se abrió paso hacia atrás y el aire gritó mientras descendía de nuevo. Esta vez, las tejas del techo del templo se astillaron. No hay mentiras ante el gran ideal, no hay mentiras en el resplandor. Ni la envidia ni el odio empujan la espada del progreso. El templo rugió de regreso. Mentiroso. Lindy sintió un tirón hacia abajo en su alma, un tirón en el hilo todavía anclado alrededor de su dedo. Lindy parpadeó lenta y dolorosamente mientras se dejaba llevar de cabeza y miraba el pantano de abajo. Vio los cañones tallados en la tierra y el icor negro que todavía lloraba desde muy, muy abajo. ¿Icor? Mendelun no cultivaba la oscuridad, a pesar de todo lo que manejaba en sus pesadillas. No había barro allí abajo. Las sombras sangrantes bajo la tierra no se convirtieron en vapor. El poder se acumuló en el templo incluso cuando más torres se derrumbaron. Este era el poder de un hombre moribundo que no tenía nada que perder. El liminal se estremeció y Lindy sabía que el mundo real también se estremeció. La visión del templo vacilaba en sus ojos. Vio a un hombre tan retorcido como un árbol antiguo, barbudo, vestido y con los ojos llenos de locura. Se puso de pie desafiante ante el titán de acero, y el bastón en sus manos se estremeció de poder listo para romperse. Sintió el hilo anclado en su trum de carne. Tiró de nuevo y apuntó directamente hacia Mendelun. Los brazos abrazaron al desafiante guardián del templo por detrás, amplio y fuerte, saludable y vital. Estaban conectados a una figura de pecho de barril adornada con hojas y enredaderas vivas con una cara de niebla y luz, una corona de astas en su frente. Los labios de la sombra abrasadora se movieron. ¿Debo llamar a otro mentiroso cuando sabes en tu corazón que mi voz siempre, siempre ha sido simplemente tuya? El templo, el hombre, Mendelun, se tambaleó. Chainbreaker se metió en el pecho, en el corazón de la sien. Una mano pálida se cerró alrededor de su garganta. Y el mundo del liminal estalló con la muerte de un soberano. Interludio de hilos, Unity. Su primer deber fue la coordinación de las órdenes de evacuación para mantener el pánico bajo control y los movimientos organizados incluso cuando el cielo comenzaba a deformarse y las fracturas capilares en él crecían y crecían, persistiendo por más tiempo antes de ser selladas. El vapor y el fuego flotaban desde las fisuras. Al frente de las fuerzas del clan, Kai Renxian condujo a su pueblo a los refugios preparados, atrincherados y protegidos bajo tierra. Exploradores de los distintos clanes, fuerzas corrieron a través del valle, buscando vidas dispersas donde pudieran. Siervos, trabajadores y artesanos se reunieron y marcharon en columnas hacia los refugios. Kai Renxian sintió que las energías aprovechadas por los geomantes imperiales en la construcción de la embajada se agitaban bajo sus pies. La conciencia de Wang Liang palpitaba bajo la tierra, una delgada madeja sobre sus meridianos, guiando el poder hacia las defensas de los refugios. Con cada uno lleno, las formaciones cobraron vida, bloqueando y sellando el refugio y potenciando las defensas mucho más allá de las tolerancias normales. El cielo empezó a sangrar. Primero, hubo una lluvia torrencial de barro negro apestoso y agua salobre sobrecalentada. Luego, finos torrentes cayeron del cielo. A través del cielo roto, una jauría de perros corrió, 2 perros gigantes a la cabeza. Donde corrían, donde aullaban, el cielo se ondulaba y frías llamas plateadas sellaban las grietas del mundo. Se encontraron con las ráfagas de llamas abrasadoras que estallaron y evitaron que quemaran el valle de abajo. De todos modos, aparecieron cada vez más grietas. Los torrentes se convirtieron en cascadas y comenzaron a pasar más que barro e icor. Quistes de barro seco parecidos a costras se estrellaron contra la tierra, estallando, revelando una avalancha de pesadillas retorciéndose, y cada vez más pesadillas estallaron directamente desde las grietas del cielo. Su grito zumbante era un canto de letargo y desesperación. Decenas de ellos murieron chillando en las fauces de los grandes perros Luo, pero aún más se estrellaron contra la tierra y se retorcieron, buscando la destrucción. Se aferraron a cualquier señal de vida, bebiendo la vitalidad de los árboles y las plantas, dejando atrás cáscaras marchitas antes de golpearse contra sus soldados con abandono suicida.
Lo que más le desagradaba era el olor a batalla. El olor a sangre, icor y cosas más sucias todavía no era más que basura repulsiva, que perseguía sus pensamientos y distraía otros sentidos. Por el contrario, las imágenes y los sonidos, aunque superficialmente caóticos, todavía pintaban para ella una imagen de orden. Los pasos al unísono mostraron un avance. Los escudos que se bloqueaban y chocaban con la carga de una horda esclavista de pesadillas mostraron una defensa exitosa. Era objetivamente incorrecto sentirse así, por supuesto, y cualquier luo se lo diría. Sent era simplemente otro flujo de información para categorizar el mundo adecuadamente, y carecía del entrenamiento para filtrar datos útiles. A ella no le gustó de todos modos. En la carretera en el centro del valle, los armeros pesados Bao, blindados con placas gruesas incrustadas con metales preciosos y gemas, ocupaban el centro de su formación mixta de guardias domésticos. Estolidos como la tierra con alabardas y escudos de metal sólido, repelieron las pesadillas balbuceantes que intentaban invadirlos. Los hostigadores Luo, armados con arco y cuchillo, siguieron su camino a ambos lados de la carretera. Los regulares Jia y Wang formaban la mayor parte de las filas. Sus lanzas brotaron al unísono y su fuego de ballesta fue como un reloj, haciendo retroceder masas chillonas de carne aceitosa. El puñado de soldados Diao que se escabulleron de sus representantes simbólicos en la cumbre se lanzaron entre el contingente más pesado de Bao, ponchándose y retirándose con pares coincidentes de espadas curvas en duelo. Su resplandor descoloría los colores de la casa y encalaba el metal en un blanco brillante. Se posó en los pliegues de la armadura, se aferró a las columnas de los yelmos y llenó los anillos de la malla. Prestó a los segundos reinos la fuerza para resistir las garras, los gritos y la velocidad de las pesadillas. Su pulso coordinó a hombres que nunca habían luchado juntos en sus vidas y los llevó a luchar como uno solo. Ella no podía dar a los guardias el armamento y la coordinación de las columnas blancas, pero, al menos en su presencia, brillaban como una legión celestial. El resplandor pulsaba, dispersaba sombras y la línea central se separaba suavemente sin que ella dijera una palabra. Su espada Sifen cayó en un golpe perfecto de libro de texto, y una lucegadora arrasó el camino, dejando piedra que palpitaba con la loma ilesa de Wang Lian, pero quemando carne de pesadilla hasta convertirla en cenizas. Continuar la retirada a la embajada central, ordenó. Su voz era entrecortada y estridente, atravesando el ruido y resonando arriba y abajo del espacio de batalla, llegando a todos los oídos. Mantener un caparazón de tortuga alrededor de los civiles. No priorices el compromiso. Para sus propios oídos, su voz era fría y sin afectación, de naturaleza tiránica. Pero un oficial solo podía ser un tirano cuando se desenvainaban espadas. Oh. Escuchas las órdenes de Lady Kai, valientes guerreros del bosque. Ánimo, porque ya casi llegamos. La voz de Gang Wangli, sin embargo, retumbaba de entusiasmo y pasión. Vio cómo los hombros se enderezaban y el iflaqueante se reavivaba, y las voces se elevaban en un rugido sordo de afirmación. Él se alzaba sobre ella, un gigante de metal blanco y dorado, sonriendo tan ferozmente como siempre lo hacía detrás de su timón. Sacó una pesadilla retorcida, parecida a una langosta, del aire sobre sus cabezas y la apretó hasta que estalló, y el licor se quemó hasta convertirse en ceniza acre en su reluciente plato. Cuando era niña, le gustaban sus soldados de juguete. Ella ordenó sus formaciones, las hizo marchar de un lado a otro y comandó el avance y la retirada mientras Lina y empujaba desconcertado a sus propias fuerzas sobre los mapas pintados desplegados en el suelo de su habitación. Comandar tropas en el mundo real no era lo mismo. Los soldados no eran madera ni metal para ser empujados por capricho. Ella necesitaba a Gang Wangli. Podía hablar el lenguaje del derecho y de los académicos y desentrañar y detener palabras retorcidas. Podía endurecer las espinas con calma y seguridad. Pero ella no podía inspirar a hombres y mujeres normales al coraje y la pasión. Ella había aceptado eso hace algún tiempo mientras practicaba su oficio entre los partidos y cambiaba las escenas sociales de la secta. Para la mayoría de los ojos, ella era extraña en el mejor de los casos e inquietante en el peor. Ella pensaba en sistemas y, para su angustia, había llegado a la conclusión de que la gran mayoría de mortales e inmortales por igual no lo hacían, y ninguna explicación podía obligarlos a hacerlo. De hecho, la mayoría consideraba estos esfuerzos como condescendencia e insulto.
Fueron Gang Wangli y Lindy quienes pudieron transformar los engranajes giratorios de sus intenciones en aquello que pudiera arraigarse en los corazones de los demás. Kai Renxian podía sentir la sombra de la ansiedad de los guardias de la casa, y la descarga de adrenalina que hacía latir los corazones. Era solo una sombra, un malestar retorcido que descansaba como una manta sobre su mente. Pero sin él, el arte de la Legión Celestial sería inútil. No se puede guiar bien a hombres y mujeres sin conocerlos a ellos y sus límites y dónde pueden superarse. Esta historia ha sido extraída ilegalmente de Boeover. Informe cualquier caso de esta historia si se encuentra en otro lugar. Un verdadero héroe imperial del tipo inmortalizado en cada cuento se elevaría en el aire. Gritaban desafío a los dientes del mundo y mostraban su coraje inquebrantable, luchando contra la marea solos, o tal vez con algunos compañeros de bendición, mientras sus fuerzas se retiraban a un lugar seguro detrás de ellos. Ese no era Kai Renxian. Las campanas sonaron suavemente y la luz se elevó. Los rayos brillantes quemaban fisuras en las formas chirriantes de las pesadillas. Los escudos chocaron y se unieron en un bloque coordinado, y su luz se onduló con un brillo prismático, y fue teñido a su vez por los soldados a quienes se lo regalaron. Las alabardas se apuntalaron, el metal crujió y la carga salvaje fue repelida suavemente. La pequeña plaza estaba detrás de ellos, y el tranquilo jardín en el centro que su oficina dominaba estaba cubierto de y sobrecargado. Las piedras de protección emparejadas en las entradas de la carretera brillaban con formaciones intrincadas, las tracerías de la elegante caligrafía aún ordenadas y hermosas. Flanco derecho, abre fuego. Flanco izquierdo, espalda. Formación central, rotatoria y estrecha. Iniciar evacuación. Las palabras apenas eran necesarias, su intención viajaba con los rayos de luz. Gang Wangli, retaguardia. La tierra tembló bajo sus pies mientras Gang Wangli saltaba sobre las cabezas de los guardias. El viento de su paso azotó tanto su cabello como su vestido. Vamos. Formad, amigos míos. Los retendré a todos hasta que estés listo. Su brazo se extendió, más parecido al tronco de un árbol que a un brazo, y destrozó bestias como si fueran juguetes macabros. Pero aún más luchaban contra sus piernas, trepaban por sus botas de pisoteo y lo silbaban y acosaban desde el aire sobre su cabeza mientras la brillante luz que ardía desde cada articulación de su armadura aumentaba en intensidad. Gang Wangli era como una linterna de jardín para atraer a las polillas. No podía culpar demasiado a Lindy por toda su frustración. Si le hubieran pedido que tomara la decisión por ella y diera la orden, no habría otra opción que tomar. Lindy entendía el deber mucho mejor de lo que pensaba. Eso también era lo que ella era. El año pasado volvió a aprender conceptos, humor, cuidado personal y profundización de la empatía. Aún así, al final, ella era Kai Renxian, y era una mujer de números y acero. Así que, incluso con el corazón latiendo, le dio la espalda a su amiga y le dio órdenes de acelerar la retirada. Gang Wangli tenía su papel y ella confiaba en que él lo cumpliría. Ella tenía la misma garantía en Lindy. Ella era necesaria para que este esfuerzo tuviera alguna posibilidad de estabilizarse después de esta pelea. Ella no tenía el lujo del autosacrificio. Gang Wangli se rió en voz alta. Las tropas que marchaban con ella aumentaron con su entusiasmo, irrumpieron en la plaza y tomaron posiciones defensivas, escoltando al último grupo de civiles al refugio debajo del edificio. Eli de Wanglian tarareaba a través de la piedra debajo de sus botas, levantando posiciones de tiro para sus arqueros y muros para que sus lanceros y espadachines se enfrentaran a la marea. Otra oleada de y forjó las piedras de los guardianes hasta convertirlas en puertas de piedra inamovible, empoderando a los guardianes espirituales hasta que formaron un campo intransitable y crepitante contra el enjambre que zumbaba en el aire. Y, sin embargo, la situación no estaba mejorando. El calor se acumuló sobre todos ellos como un horno. Ocasionalmente, se oían aullidos de dolor provenientes de la manada de perros que volaban en círculos y corrían la valla de la realidad en el cielo. Mientras ella misma se elevaba al aire vacío, podía sentir que la atmósfera cambiaba. Las grietas en el cielo temblaron, se tensaron y se ensancharon. El acre hedor del miedo teñía el olor a icor que se derramaba por los huecos. La montaña hendida tembló y todos sintieron que algo se desmoronaba, algo caía, del recinto de los men. Manténgase firme. Las plumas blancas pelean. El ministerio lucha.
nuestros leales hermanos en la lucha de Men. El enemigo caerá pronto. Todos debemos simplemente hacer nuestra parte. Kai Renxian apenas levantó la voz mientras hablaba, mientras dejaba que los rayos de luz que centelleaban en el aire detrás de ella se volvieran más densos, casi sólidos, y los rayos ardían contra la luz enrojecida del cielo magullado. Sonó una campana. Y el resplandor cayó como lluvia. Fuera de los muros, las pesadillas gritaban mientras morían y volaban hacia la fortaleza que habían construido en grandes cantidades. Kai Renxian dejó que su luz se desvaneciera. Eso fue suficiente para luchar por ahora. En cambio, sus ojos se centraron en los hombres que custodiaban los muros recién levantados. Su mano se extendió, sonó una campana, Sifen palpitó, ronroneando de placer, y la Imin gruñó sordamente, ondulando contra su piel. Ella había rechazado algunas de las artes de su madre. Ella había hecho el suyo propio. Comando del administrador celestial, técnica de guarnición implacable. Formaciones apretadas a lo largo del patio, perfección hasta el milímetro. La vaga conciencia del arte de la Legión Celestial se agudizó, pero no solo para ella. En la plaza, cada hombre y mujer tomó conciencia y se sincronizó con sus semejantes. El hilo se cicló y las cuerdas del arco se estiraron hacia atrás, no en perfecto tándem, sino en movimiento continuo y rodante. Tanto las técnicas como los misiles disparaban en ráfagas coordinadas. Una pesadilla en forma de araña con manos de hombre y rostro lloroso saltó la pared a la espalda de un soldado Bao y un soldado Luo ya había soltado un misil ardiente de resplandor teñido de verde antes de llegar a la mitad de su salto. Un hombre fue empujado hacia atrás, su tobillo giró, su postura se dobló y el hombre a su lado ya se estaba moviendo, arremetiendo y empujando al enemigo hacia atrás antes de que pudiera aprovechar. Kai Renxian estaba en movimiento. Toda la fuerza de su carga golpeó un hueco en la línea en una llamarada de resplandor que agrietó la piedra que se reparaba rápidamente y redujo las pesadillas a pasta ardiente. En el instante siguiente ella desapareció, apareció al otro lado del patio, arrancando algo así como un corazón del núcleo de un horror de múltiples extremidades hecho de dedos retorciéndose. La verdad es que un administrador era tan bueno como la información que recibía, tan bueno como los ojos, los oídos y las manos de sus subordinados. No bastaba con ser una figura perfecta y distante, en lo alto del cielo. Y así no brilló en lo alto del cielo lloviendo muerte, sino que se paró entre los defensores, irradiando una muralla para el cuerpo y el espíritu. Su luz recorrió el patio una docena de veces, permaneciendo a su paso y girando para lanzar hacia donde su espada no podía estar. Y cuando el cielo empezó a hervir, no cedió ni un centímetro. Cada vez que el enjambre buscaba propagarse, un pulso controlado de resplandor y poder los traía de regreso. Gang Wangli regresó con un estruendo, plantándose frente a la puerta norte como una muralla, manchado de icor, con el pecho agitado como un fuelle, y él también cayó bajo su técnica. Podía sentir su agotamiento, el vigor que le quedaba, y su inquebrantable creencia en ella. Levantó brevemente los ojos hacia el cielo, donde sintió una onda de poder. Algo en la montaña hendida había caído, algo poderoso. Podía sentir los temblores en el aire, como el tranquilo descenso de las aguas antes de una inundación. Ella no se movió tanto como un cuervo andrajoso y desgastado aterrizó sobre su hombro, lamiendo la cabeza con curiosidad. El cielo blanco tuvo artes potentes para poder penetrar la proyección aquí. Hablador de este panteón, ¿aceptan vuestros dioses ayuda para sellar el cielo?, le preguntó al cuervo en voz baja y ronca. El sentido común decía que sería una muestra de su debilidad necesitar apoyo de extranjeros. Que solo podían interferir, que sería una tonta si permitiera cualquier fusión de defensas. Kai Renxian empujó a Sifen hacia abajo, enviando un pulso ondulante de ella al patio, a la red de Wang Lian, dando nuevamente una orden. Sí. Hilos capítulo 384. Las alas del cuervo revolotearon una vez, una pluma suelta se deslizó hacia abajo y se aferró a la tela de la Iming incluso mientras ella aceleraba, cruzando el recinto para separar la cabeza temblorosa de una pesadilla parecida a una langosta que roía y rasgaba una grieta en la barrera de las energías protectoras. Ella hizo girar a Sifen en un amplio arco, dejando atrás el resplandor. La luz se fusionó en brillantes esferas de poder que se abrieron paso hacia afuera, lloviendo sobre las pesadillas fuera de las paredes al suave repique de las campanas, que se escuchó incluso por encima del estruendo de la batalla.
pero la pluma permaneció. Inofensivo y frágil, nada más que un conducto para palabras e intenciones. Podía sentir el frío zumbido que retumbaba en la conexión. Señora Wang, recibimos refuerzos de nuestros invitados. Informar a Sir Luo. Las palabras apenas fueron pronunciadas, impresas principalmente en él y que pulsaba hacia las formaciones incrustadas en las fortificaciones. El impasible y terrenal y de la noble Wang, extendido tan finamente sobre las defensas del valle, detuvo por un momento su movimiento, las energías de las barreras se calmaron y luego reanudaron su circulación. De acuerdo. Wang Lian no la cuestionaría aquí y ahora. El cielo se estremeció y la llama brotó, mezclándose con humo blanco acre e icor hirviendo. A sus ojos, casi parecía como si el cielo se abultara hacia afuera. Las grietas se estaban extendiendo, como si los cielos mismos estallaran con la presión del otro lado. Escuchó una canción, baja y melancólica, entrelazada con otra, estridente y firme. Podía sentir la vibración en lo profundo de sus huesos. En el cielo agrietado, una vasta bandada de cuervos emprendió el vuelo, y el centinela llorón, el árbol con forma de mujer que había estado sobre el campamento de extranjeros, a lo largo de la cumbre, extendió amplias ramas de madera crujientes. Savia carmesí goteaba de dedos rizados y en forma de ramas. Se reveló el rostro de la criatura, el cultivador. Era una cara de corteza despojada, como si estuviera desollada, con líneas y curvas de músculo y tendones puestas y húmedas. Los ojos vacíos lloraban sangre. La boca del centinela llorón se abrió, revelando dientes de hierro opaco y oxidado, y su voz se convirtió en la canción. La luz se onduló y se formó en el aire un anillo de runas danzantes escritas con una luz carmesí austera y primaria. El pulso alcanzó el cielo distendido y se rompió en fragmentos de luz. Llegó un segundo pulso y también se rompió. Bajo este ataque, el cielo abultado se estremeció y se retiró. Hilos carmesí cosidos para cerrar grietas que se extienden. Se ennegrecieron bajo las llamas ardientes, pero se mantuvieron fuertes. Los cuervos se unieron a los perros en su festín aéreo de carne de pesadilla. Langostinos y retorciéndose, muchas cosas encaladas cayeron del cielo, cubiertas de pájaros que arañaban y picoteaban. Otras grietas en el cielo detuvieron la expansión y se cerraron milímetros bajo el graznido de los cuervos que daban vueltas. Mientras su pueblo luchaba y empujaba las pesadillas desde los muros improvisados, mientras Gang Wangli forjaba un camino abierto y mientras su luz brillaba más, atrayendo las pesadillas tambaleantes de regreso a sus lanzas, el cielo estalló. La presión que se había ido acumulando, la furia y el poder de algo invisible que se esforzaba contra la madeja de la realidad, explotaron detrás de las grietas del cielo. El canto de los árboles crecía con fuerza, anillos de runas irrompibles iluminaban el cielo. Los cuervos enjambre ocultaron las nubes ardientes, y debajo de ellos una docena de poderosos perros blancos levantaron la cabeza y aullaron, mientras el fuego plateado estallaba en un círculo que se extendía para llenar la bóveda del cielo. Debajo de los perros, los meridianos de la tierra se iluminaban, una red de luz en zigzag. La onda del poder pasó. Las ventanas se rompieron y los árboles fueron despojados de sus hojas y agujas, pero ese fue el final. Las pesadillas comenzaron a desaparecer a medida que las grietas del cielo se disolvieron en humo ceniciento. A su alrededor, los soldados lanzaron vítores de alivio, encabezados por el atronador grito de victoria de Gang Wangli. Kai Renxian se hundió de nuevo en la tierra, sin permitir ni un solo indicio de fatiga en su postura. La emisaria Jaromila hablaría con usted lo antes posible. Ella lo tendrá. Primero debo preguntar por mis subordinados. Lo entendemos. ¿Quedará esta pluma? Kai Renxian lo consideró. La pluma negra ya estaba canosa y desmoronándose en sus bordes. Puede ser. Me comunicaré cuando sea posible una reunión. Ella iba a hacerlo muy cruce con Lindis y su sirviente estaba consciente. Pain. Un dolor profundo y doloroso palpitaba desde su núcleo y se desvanecía hasta convertirse en un entumecimiento difuso. Durante mucho tiempo no hubo nada más, ni siquiera una noción de quién era o dónde estaba. La presión vino después. Ella estaba acostada sobre algo y una fina sábana yacía sobre ella. Luego la temperatura, en forma de frío y calor. Podía sentir el pulso de energía medicinal aguda frotando sus entrañas, rechazando tanto el entumecimiento como el dolor.
Te dije que se despertaría. Lindy es duro. ¿No lo eres? Bien. Ella era Lindy. Era cultivadora, baronesa, diplomática, emisaria y ladrona. Había muchas facetas y todas eran ella. Sus ojos se abrieron de golpe y miró hacia arriba para ver a Sixian sentada hacia atrás en una silla junto a su cama, con los brazos cruzados en el respaldo. Obviamente. Solo estaba preocupado, viejo idiota. Angie le dio a la musa una mirada sucia. Una dama tiene derecho a preocuparse. Lindy giró minuciosamente su mirada. Nada se sentía bien. Ella era tan pesada, tan rígida. Angie estaba sentada al pie de su cama, pateando sus piernas con inquietud. Miró a Lindy y su hermana pequeña se estremeció y miró hacia otro lado. Tenías razón. El médico subestimó su resiliencia. Kai Renxian estaba de espaldas a ellos, mirando por la amplia ventana situada en la pared de la sala de recuperación. Lindy intentó levantar la mano. Ella envió la orden por los nervios, pero solo sintió la sensación distante y difusa de un tic. Extendió la mano hacia adentro, hizo un ciclo con su y lo encontró apenas fluyendo, como gachas endurecidas en el recipiente. Lindy, no lo hagas. Te dañarás aún más. Los médicos ya me han informado que te recuperarás, a tiempo. El pánico que empezaba a revolotear en su pecho disminuyó. La calma de Kai Renxian era contagiosa. ¿Qué tan malo? Para su sorpresa, sus palabras salieron claramente. No había ningún matiz áspero ni respiración entrecortada o dificultosa. Pero entonces se dio cuenta de que ni sus labios ni su garganta se habían movido en absoluto. Ella había pensado, y las palabras habían llegado, imprimiéndose en el aire. Bueno, al menos tendrás que volver a dejarte crecer el pelo, observó Sixian. Logramos protegerte la cabeza casi por completo, pero no fue posible. Si ves esta narrativa en Amazon, debes saber que ha sido robada. Denunciar la infracción. La mayoría de tus meridianos están demasiado dañados para su uso, especialmente en tus extremidades. La carne física es la misma, dijo Kai Renxian. Necesitará ayuda importante hasta que pueda recuperarse. Los médicos estiman que pasarán algunos meses antes de que usted vuelva a tener plena movilidad. ¿Mi cultivo? Angie hinchó sus mejillas. Sis, ¿es eso realmente lo primero de lo que te preocupas? Puedes sentir que todas las piezas todavía están allí, ¿verdad? Kai Renxian miró hacia atrás por encima del hombro. No has perdido una etapa, pero la mayor parte del I que estabas construyendo para tu avance a la siguiente etapa se ha perdido, demasiado contaminado por las energías en las que estabas inmerso. Había que eliminarlo de tu cuerpo. Lindy cerró los ojos. Lentamente, pasó la lengua por la parte posterior de los dientes, tragó una vez y flexionó la mandíbula. La sensación estaba regresando, aunque la mayor parte de su cuerpo todavía parecía hecho de piedra. Esto fue mejor de lo que ella tenía derecho a esperar. Pero incluso entonces. Todavía puedo sentir mi Dantian. Mi dominio, estoy hablando con él. Te aferraste muy bien a ti mismo a pesar de las llamas, el lodo y la oscuridad del olvido por igual, dijo Sixian. Por supuesto que puedes. Te veías peor hasta que saliste. Entonces tu espíritu intentó corregir tu mirada de una vez, pero simplemente no tenías energía para ello. La solidez de la base de cultivo evitó complicaciones peores, explicó Kai Renxian. Aún se recomienda no esforzarse ni cultivar más hasta que los médicos le hayan dado el alta. Entendido. Le picaba, lo que le hacía querer retorcerse y desprenderse de su propia piel, pero solo se lastimaría más si intentara levantarse y volver a correr por su camino ahora mismo. Ella también sintió algo más profundo. Su dominio estaba cambiando internamente. Parecía que se estaba consolidando. Tenía la sensación de que su nueva capacidad para hablar con otros a través de su dominio tenía que ver con eso. Quizás, después de todo, tendría algo en que trabajar. ¿Qué tan mal estaba aquí afuera? Lindy logró inclinar ligeramente la cabeza para mirar su cuerpo. Sus brazos descansaban sobre la manta, cada centímetro envuelto en vendas de seda y talismanes de formación. Se puso realmente aterrador, pero no se destruyó nada importante. Angie se encogió de hombros.
pero están arreglando un montón de cosas. Kai Renxian lanzó una mirada neutral a Angie. Hubo víctimas, pero fueron leves. La cooperación y la planificación triunfaron. ¿Y el cielo blanco? Preguntó Lindy. Ella temía la respuesta. Había vislumbrado parte de la batalla afuera. Seguramente había confirmado algunas de las peores suposiciones de su facción sobre el imperio. Está dispuesto a completar las conversaciones, respondió Kai Renxian. Optamos por hacer una pausa de 2 semanas para evaluar los daños y reorganizarnos, de los cuales aún quedan 4 días. La señorita Kai me ayudó a encargar una silla en la que puedo llevarte. Angie chirrió. Así que todavía puedes hacer tus cosas habladoras. Lindy giró la cabeza hacia Kai Renxian. ¿Está realmente bien? ¿Cómo, esto? El Imperio Celestial es un reino marcial en esencia. Este es el daño que recibiste al asumir una tarea monumental. No sé de la respuesta del cielo blanco, pero ¿quién de nosotros se atreverá a mirar tus heridas cuando la propia Garza General te depositó con los médicos? Quiero decir, creo que debería descansar más tiempo, pero también sé que tendrías que encadenarla a la cama, se quejó Sixian. Lindy giró la cabeza hacia Sixian. Esta vez fue más fácil, aunque la sensación de la almohada contra su cuero cabelludo desnudo parecía extraña. ¿Y tú, Sixian? No puedo sentirte ahora, pero sé que tú también estabas sufriendo, en esa batalla liminal. Sixian se retorció y evadió la vista. Entonces, mira, no puedo estar dando vueltas por aquí por un tiempo. El ancla que me diste está bien para descansar, pero si me desmaterializo o la dejo ahora mismo, no volveré. Se rascaron la mejilla. Todavía estoy un poco en llamas. Renxian. Lindy preguntó lastimeramente. No hay nadie en el lugar calificado para lidiar con el problema. Quienes tienen más experiencia han señalado esta situación como el mejor caso. Sixian se rió débilmente. Supongo que podría necesitar charlar con la abuela. Quizás pueda preguntarle algo al Meng, ofreció Lindy. Surgió un nuevo pánico. A menos que una facción rebelde, contaminada por un anciano vacilante y podrido. Incluso el general da fe de ello, afirmó Kai Renxian. Creo que esta verdad resistirá el escrutinio de mamá. Sin embargo, ni siquiera yo puedo predecir con exactitud las repercusiones de este ataque. Por supuesto, pensó Lindy. Se sentía muy cansada, incluso tratando de pensar en todas las posibilidades. Su cabeza se levantó muy levemente y cayó hacia las almohadas. Kai Renxian volvió a mirar por la ventana. Lindy. Sí. Has rendido más allá de todas las expectativas. Estoy muy contento de contar con su servicio. La postura de Kai Renxian era rígida. Su pérdida causaría un daño incalculable en este momento. Por favor, considere esto en el futuro. Ella se rió, físicamente incluso. Le dolía la garganta. Lo entiendo. Te permitiré privacidad para hablar con tus espíritus ahora. También tienes varios simpatizantes. Pídale a su hermana menor que informe a los asistentes médicos cuando esté listo para recibir visitas. Y con eso, su señor salió marchando. La dejó sola, mirando a Angie, cuya compostura ya se estaba desmoronando y se le formaban lágrimas heladas en los ojos. Lindy entendió sin necesidad de pronunciar palabras. Sintió una agitación sorda en sus entrañas. Ella había tomado la decisión correcta y tomado las medidas correctas. Eso no significaba que no hubiera costos. No se te permite morir. Angie pronunció las palabras en un suave susurro, pero eran fuertes en los oídos de Lindy. Su hermana menor se abrazó a sí misma. No puedes simplemente desaparecer. Le prometiste a mamá que cuidarías de mí. Lindy deseaba profundamente poder sentarse ahora mismo. Sintió que las yemas de sus dedos se contraían, pero todo su deseo de abrazar y consolar a Angie no podía hacer más que eso. Fue una sensación horrible. Seguiré fortaleciéndome para no lastimarme tan fácilmente, prometió Lindy, incapaz incluso de levantar la cabeza correctamente. Lo máximo que podía hacer era encenderlo sobre la almohada. Pero lo volverás a hacer, acusó a Angie. Lo haré. Lindy no podía mentir sobre esto,
un concepto fundamental de sí misma. Fui el único que pudo hacer esto hoy, pero prometo que no me arriesgaré sin pensarlo. Pero eso es todo lo que puedes prometer, dijo Cixin con ironía. La expresión de Angie se aceleró y, un momento después, estaba encima de Lindy, abrazándola y sollozando contra su cuello. La presión de su peso y el frío de sus manos penetraron el entumecimiento del cuerpo de Lindy. Ella hizo una mueca y miró a Cixian en busca de ayuda. La musa extendió la mano y frotó la espalda de Angie. Want. En algún momento del camino, el éxito de este proyecto se había convertido en algo que ella deseaba profunda y verdaderamente. Incluso sabiendo que sus acciones habían lastimado a sus seres más cercanos, no podía arrepentirse de haberlas tomado. Y eso la perseguía porque Stillwater's Deeping, Mount Delon, había sido la misma. Las consecuencias y la magnitud habían sido más nefastas, pero seguía siendo el mismo proceso. Ella lastimaría a sus seres queridos si encontrara la causa lo suficientemente grande. Todo tenía que reducirse a los detalles. La causa de Mount Delon era un ideal sin rostro, muy, muy alejado de cualquier persona. La fiesta en el jardín bajo la luna, las lágrimas congeladas de Angie, los hombros rígidos de Kai Renxiang y la gente construyendo lentamente una vida en las orillas del lago Snow Blossom. Ella podría aceptar las consecuencias, pero no olvidaría las caras. No así. Nunca me gusta eso. Lo siento, Angie. Lamento que tuvieras que verme así, pero viví. Es difícil volverse más peligroso de lo que acabo de hacer y aún así viví. Angie la apretó más fuerte y ella hizo una mueca ante el latido del dolor causado por la presión. Su hermana pequeña soltó una risa apagada y acuosa. Mi hermana mayor es la más dura y densa que existe. Oye, ¿agregaste algo allí?, se quejó Lindy. No lo sé, dijo Cixian. Creo que estás siendo bastante precisa. Supongo que no te equivocas todo el tiempo, le dijo Angie a Cixian antes de finalmente sentarse. Se frotó la manga del vestido de un lado a otro sobre la cara. Se lo voy a contar a Zengi. Él no te dejará fuera de su vista hasta que estés mejor. Estaré bien. Lindy suspiró. No es que pueda causar tantos problemas como este. ¿Qué es esta charla sobre dejar de fumar? Cixian se preguntó. No. No le des ideas. Angie regañó. Se frotó la cara una vez más. Ahora voy a decirles que ahora pueden recibir visitas. Te quedarás aquí acostada y todos los chicos te añorarán, ¿entiendes, hermana mayor? Lindy parpadeó. Espera, ¿qué? Hilos capítulo 385. Angie ya estaba trotando hacia la puerta y probablemente la ignoraba a propósito. Miró a Cixian con preocupación. Por lo menos, Swansea y Senfu quieren charlar. El chico Mend está muy ocupado, pero una gran caravana de suministros de Bao apareció con un par de caras conocidas. Estoy bastante seguro de que la única razón por la que tu mejor amiga serpiente no está aquí ya es porque está sentada sobre la respuesta de su plan a este desastre. Lindy cerró los ojos y gimió en silencio. Mason iba a estar furiosa, ¿no? Casi se sorprendió de que la niña no le hubiera asignado a Xiaofen simplemente pararse en un rincón y mirarla fijamente, pero había asuntos más urgentes en marcha. En cuanto a los demás visitantes, ella quería saber más sobre lo que había sucedido. Había visto destellos de actividad exterior y recordó que Swansea había estado con Meng Dan. No habría salido sin sus guanteletes, ¿verdad? Bueno, no lo habría hecho, dijo Cixian, rascándose la nuca. Ellos también están totalmente destrozados, pero aguantaron hasta el final antes de rendirse por completo. Por supuesto, Swansea realmente era un hábil artesano. Se produjo un pensamiento. ¿Dónde está mi vestido? Cixian hizo una mueca. ¿Dónde está ella? Los médicos tuvieron que sacártelo. La seda se derritió un poco, ya sabes, y tú también. Tu jefe no hace nada a medias. Parecía un montón de ceniza, piel y un par de hilos brillantes que mantenían unidas las piezas, pero ya estaba empezando a repararse. Lo enviaron de vuelta a Linai para que lo revisaran. Se permitió ser cautelosamente optimista. Puede que la jefa quisiera decirlo ella misma, pero como pareces muy preocupada,
Se dice que la duquesa le dejará usar su taller para hacer reparaciones. Entonces, ¿el vestido probablemente quedará bien? Oh. Se acercaban fuertes pasos a la puerta. Un isólido e inflexible se combinaba con un aroma que ahora reconocía como spray marino. Debajo, como una anguila que se lanza entre las malas hierbas del río, podía sentir una presencia de mal humor. Ese debe ser el espíritu atado de Swansea, la pesadilla con Joe. Pero también había algo más, como una pequeña mancha de tinta que reflejaba, o tal vez consumía, la misma atención que recaía sobre ella. Ella sintió que se detenía allí afuera de la puerta. Había dudas allí, incluso ahora. Por favor, entra, dijo Lindy, proyectando su voz más que con aire. La presencia se sobresaltó y entonces la puerta se abrió. Swansea entró en la habitación. Se veía un poco peor por el desgaste. Sin sus guanteletes ni su pesada túnica exterior oculta, parecía extraño y desconocido a sus ojos. Un grueso chaleco blindado se extendía sobre un pecho ancho, un cinturón colgado con bolsas y pantalones resistentes metidos dentro de botas gruesas. Había una grieta en el ala ancha de su sombrero. Swansea, gracias por visitarme, y por tu ayuda. No creo que estaría tan bien sin tu don, dijo Lindy agradecido. La miró por un largo momento. Entonces no se arrepiente. Se sentó en otra silla dejada junto a su cama, frente a Sixian. Él la miraba desde debajo del borde de su sombrero, pero por una vez, ella no se sintió desconcertada por la atención. Seguramente se veía terrible en este momento, de todos modos. Logré salvar un par de fragmentos. Sixian cruzó la cama y dejó caer en su mano una serie de fragmentos de arcilla, que todavía brillaban de color rojo cereza por el calor. Ella no sabía dónde lo había estado guardando Sixian, el mismo lugar que el ídolo que los anclaba, supuso. Reactivos, ¿verdad? Swansea lo miró brevemente. Sin molestarse por el calor, cerró la palma de su mano alrededor de los fragmentos de cerámica ligeramente humeantes antes de que desaparecieran en el anillo de almacenamiento de su dedo. Reactivos. Sí. Señorita Ling, esta está asombrada por hasta donde la llevó su ambición. Sin distracciones, ¿eh? Ella apreció el esfuerzo de Sixian. Lo único que lamento es no haber podido aliviar aún más el daño. No fracasaremos aquí, prometió Lindy. No habrá fracaso, coincidió Swansea. No donde estás parado. Lunas, mi primo debe estar enfurruñado ahí dentro, ¿eh? Preguntó Sixian. A se le dice que la palabra es melancólica o quizás contemplativa. Pero a le gustaría informar sobre el asunto de los Mend y lo que ocurrió allí. Por favor hazlo, Swansea. Lindy asintió lo más apropiadamente que pudo. Los detalles, en este caso, quedarán en manos de Sir Meng, pero el mayor fue apoyado por los jóvenes a la manera de los Meng, resucitado del lecho de muerte gracias a las maquinaciones de otros. Robada de su fuente original, esta historia no debe estar en Amazon, informe cualquier avistamiento. Entonces, esa fue la razón por la que se había debilitado a medida que los otros conspiradores de Meng eran derrotados y por la que su agonía había sido relativamente limitada en efecto, incluso en ella. Meng Damon era un hombre inocente usurpado por este testamento, y se mostró muy molesto cuando fue liberado. Sin embargo, la parte de en el cuento requiere una introducción. ¿Una introducción? Lindy se preguntó, solo para que llegara la respuesta. Ah. ¿Ya eclosionaste ese huevo? Extendió la mano bajo el borde de su sombrero y cuando abrió la mano, había un polluelo pequeño, esponjoso y de color azul pálido. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, inclinando la cabeza de un lado a otro mientras chirriaba. Hambriento, hambriento, feliz, hambriento, cálido, hambriento, hola, hambriento, cálido, hambriento, feliz, cálido. Oh, hola. Esta era la gota de tinta, inescrutable para sus sentidos más allá de eso, a pesar de que los simples pensamientos de la bestia infantil eran como una carta abierta para ella. El polluelo saltó en la palma de Swansea antes de mirar a Sixian y emitir un chirrido cauteloso. Oye, estoy bien, dijo Sixian. No te preocupes por mí. Aunque recién nacido en ese momento, este joven demostró tener propiedades minadoras sobre las energías en juego. Lindy podía ver en cada línea de su expresión y postura el afecto por el pequeño pájaro en su mano. Pero más que eso,
al llevarla, se atrajo la atención de observar cuervos. El cielo blanco permaneció en la agitación por voluntad de los dioses, o eso dicen. Correcto. Al final interfirieron. Se unió a la defensa para mantener contenida la batalla de los sueños. La jefa así lo dijo, se preguntó Sixian. Entonces, piensa que una ficha física puede haber sido más convincente que las palabras. Swansea llevó su mano hacia su pecho, acariciando la cabeza del polluelo con un dedo. Lady Lynn debería estar consciente. Eso es todo. Ya veo, dijo Lindy. Ese fue definitivamente otro factor a considerar, aunque ella no creía que fuera la persona adecuada para pensar en ello en ese momento. Oh. ¿Cómo se llama? Swansea parpadeó. Disculpas. Es Swansea. After. Antología. Un nombre sobre historias, y darle a la chica también el nombre de su clan. Había más, pero ella no tenía cabeza para ello en ese momento. De hecho, el significado de los nombres, aunque se forman a partir de las esperanzas del dador, también tienen significado para el niño. Lindy sonrió levemente. Y los juegos de palabras son simplemente divertidos. Sixian resopló. Swansea bajó la cabeza en señal de reconocimiento y el pequeño polluelo azul se balanceó en su palma, cantando. Hambriento, 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 sombra, tengo hambre, hambre. Swansea levantó la mano y dejó que la chica corriera hacia atrás debajo de su sombrero. ¿Construiste una caja nido ahí abajo? Lindy preguntó desconcertado. Swansea tosió en su mano. Alojamiento temporal. Parece que le gusta, pero tienes razón en que no puede durar para siempre. Extraño cuando podía llevar a Sengi conmigo. Será lo mismo, cree esta, aunque duda que alcance tales alturas. Swansea hizo una pausa. Pero quizás sea mejor no asumirlo hoy en día. Lindy imaginó brevemente un pollo imponente parado a horcajadas sobre las cimas de las montañas, ensanchando sus alas y provocando un vendaval en la tierra de abajo. Fue, definitivamente, una imagen. Supongo que sí. Entonces el silencio cayó entre ellos, solo un poco tenso e incómodo. ¿Qué tan malo fue? Preguntó Lindy. En el complejo de Meng. Swansea respiró profundamente y con dificultad. Una tormenta peor que esta aún no ha visto. Desde los cimientos se toleró un motín. Sin embargo, pocos tenían voluntad propia. La mirada de Sir May es aguda cuando se le advierte que buscar y recibe la ayuda de un simio sonriente. Y una tortuga confiable, agregó Lindy. Simplemente proporcionó fuerza y análisis de los conjuntos de formación, objetó Swansea, pero bajó la cabeza en reconocimiento a sus palabras. Un chirrido furioso emergió de debajo de su sombrero. Eran 6. Solo 2 eran ayudantes de Meng Diamond, como consta en los anales del personal de la cumbre. Lindy hizo una mueca. No era una cifra enorme en total, sin embargo, era más de lo que a ella le hubiera gustado. Junto con todo lo que sus aliados en Meng habían encontrado en su casa. Iba a ser feo. La gente moriría. Serían ejecutados si no estuvieran ya muertos. Maridos y esposas, padres e hijos, hermanos y hermanas, tantas conexiones iban a ser cortadas. Fue lo mejor que se pudo hacer. Los enemigos no dejaban de ser enemigos porque eran personas. Pero incluso si la facción de la que estos rebeldes extraían su fuerza era destruida y desacreditada, ella esperaba que hubiera mucho resentimiento en el clan en general durante mucho tiempo. Sir Mainden está muy preocupado. No es fácil levantar la mano contra los parientes, dijo Swansea. No esperaba menos. Gracias de nuevo, Swansea, por toda tu ayuda. Desearía poder hacer más para pagar mis deudas contigo. Los amigos no guardan el libro de contabilidad de un contador de monedas. Si el trabajo mío preservó la vida de Lady Leng, entonces se ha amortizado en su totalidad. De todos modos, desea quedarse. Tanto la secta Argent Peak como los Swan desean tener ojos aquí. ¿Apoyarás esto? Por supuesto que lo haré, prometió Lindy. Todavía tenemos una ciudad adecuada para construir aquí, ¿no? Swansea dio la impresión de estar de acuerdo. Espera caminar a tu lado.
A la señorita Lin nunca le faltan aventuras. Yo también lo espero con ilusión, y no solo por caminar. Lindy se rió débilmente. Swansea. Él inclinó la cabeza mientras ella se alejaba. Estaré encantado de tenerte aquí en cualquier forma que quieras caminar. Espero que podamos volver a buscar secretos juntos. Ella eligió las palabras con dificultad. Algunos actos fueron más difíciles, a pesar de que había mucho menos en juego. Ah. Swansea parpadeó lentamente. Esto sería un honor, me complacería mucho volver a recorrer los caminos sinuosos a tu lado. Sixian bromeó, tal vez puedas evitar que bloquee más ataques con su cara mientras lo haces. El próximo lo atraparé entre mis dientes, respondió Lindy. Eso sería muy desaconsejable. Implora que la señorita Lin use las manos que los sin nombre le dieron. Lo tomaré en consideración. Lindy intentó olerlo altivamente, pero solo la hizo toser. ¡Qué sentimiento tan miserable! Entonces espero con interés sus contribuciones aquí. Él asintió, permaneciendo de pie lentamente. Acepta. Lo que se ha hecho aquí tendrá mucho eco. Ser parte de ello ha sido un honor. Que estés bien, Lindy. Quedan muchos que desean tu oído, pero hablemos de nuevo pronto. Contacto, 2.